La desaparición de la civilización maya ha seguido siendo un misterio, dejándonos únicamente ruinas y enigmas. Una prueba de ADN revolucionaria ha revelado la verdad sobre su origen, algo mucho más terrible de lo que jamás pudimos imaginar. En una habitación sellada, los científicos descubrieron restos que los sorprendieron. Su ADN presenta una secuencia imposible, proveniente de un gen que reescribe los fundamentos mismos de la historia humana. Ya se reconoce como mucho más que un nuevo hallazgo. Es el desvelamiento de un secreto oscuro. Este descubrimiento sugiere que los mayas estaban conectados con algo maravilloso, algo fuera de lo convencional. Pero cuando los investigadores siguieron esa conexión más profundamente dentro de la jungla, encontraron algo enterrado que desafiaba toda explicación humana. ¿Qué era? La anomalía de obsidiana. En lo profundo de la cuenca del Patín, en Guatemala, se halla uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes jamás desenterrados. La cuenca del Patín es una de las regiones más densas y sin explorar de todo el mundo maya. Un equipo de estudio llevó a cabo un proyecto de restauración extremadamente detallado en la zona, empleando radar de penetración terrestre sobre los cimientos de los templos derrumbados, ubicados en la enorme ciudad de El Mirador. El equipo registró algo absolutamente difícil de creer. Había un vacío geométrico, completamente circular, situado a más de 12 metros bajo los cimientos de la pirámide. La naturaleza está llena de círculos, pero las formas completamente circulares son extremadamente poco comunes, lo que llamó la atención de los investigadores desde el inicio. Para comenzar, el equipo tenía razones para creer que allí había una cueva. Sin embargo, una vez iniciadas las excavaciones, la roca encontrada no parecía ser lo que buscaban. La roca tenía lados milagrosamente lisos, cortados con la precisión de una tecnología altamente avanzada, con algún tipo de agente cementante que era duro incluso en comparación con el cemento más resistente utilizado hoy, mucho menos que el material primitivo que los mayas empleaban originalmente en sus estructuras. Los geólogos del equipo realizaron un análisis exhaustivo del tipo de roca, buscando formaciones que no coincidieran con nada que se diera naturalmente en la zona. Luego llegó el gran descubrimiento, la presencia de una puerta sellada, compuesta por una sola pieza de roca caliza, del tamaño exacto de la abertura. La roca tenía grabados en su superficie, pero estos no se parecían en absoluto a los grabados mayas. Algunos recordaban al preolmeca, los demás eran completamente desconocidos. Además, los grabados parecían estar cubiertos por una especie de polvo, posiblemente debido al desuso o a la acumulación de minerales, o tal vez algo mucho más extraño. El equipo también notó que la roca emitía lecturas inusualmente altas en los escaneos magnéticos, incluso con los posibles depósitos metálicos en la roca interfiriendo en el proceso. Después de días de preparación meticulosa, el equipo logró abrir la losa. Un torrente de aire comprimido salió disparado, revelando una habitación circular de 7 metros de diámetro. La sala estaba revestida con un material oscuro, similar al vidrio, que se asemejaba a la obsidiana, pero en lugar de reflejar la luz de sus lámparas, tenía una cualidad absorbente, casi como el ébano. El aire era mucho más frío que el de la jungla, y la habitación se caracterizaba por un silencio absoluto. La sala estaba ocupada por 3 cuerpos antiguos sentados sobre 3 pedestales, con las piernas cruzadas, rodeados de joyas de jade, discos metálicos y fragmentos de cristal dispuestos en posiciones aparentemente cómodas. La mayoría no notó de inmediato la calidad de la preservación. El lugar, situado en los trópicos, debería haber estado sometido a niveles de humedad que causan descomposición, pero el sitio estaba intacto. El aire interior también parecía preservado, con una temperatura constante varios grados más baja que la del exterior. Sin embargo, el mayor enigma eran las propias personas. Se observó que sus cráneos eran alargados,
pero esto no se comparaba con la práctica de deformación craneal típica de los mayas. El análisis reveló que la densidad ósea indicaba una adaptación genética, no artificial. La datación por carbono era aún más sorprendente. Las fibras orgánicas en la cámara funeraria databan de alrededor de 12.400 años. Las implicaciones eran asombrosas. La cámara funeraria y sus ocupantes eran muchísimo más antiguos que los mayas, existiendo antes incluso del inicio de la historia registrada en América. La comparación con otras culturas precolombinas mostraba que nada remotamente similar había sido descubierto en términos del nivel de avance de estas estructuras. El hallazgo por sí solo era suficiente para reescribir los libros de historia, pero lo que siguió en el laboratorio sería aún más histórico. Los primeros análisis de ADN revelaron que los cuerpos pertenecían al haplogrupo mitocondrial A2, común en las poblaciones nativas de América. Sin embargo, las secuenciaciones profundas mostraron algo imposible de explicar. Secciones del ADN no coincidían con ningún dato humano registrado, lo que hizo sospechar contaminación. Pero el mismo patrón aparecía en los tres individuos. La secuencia se encontraba en regiones no codificantes del genoma, las llamadas ADN basura. Luego apareció un motivo repetitivo de precisión matemática que no podía atribuirse al azar. Cuando se ordenó el patrón, la frecuencia de su repetición resultó casi idéntica al patrón descrito por la serie de Fibonacci. Era imposible. Habían descubierto un código en lo más profundo del ADN, de hace 12.400 años. Lo denominaron secuencia X, 473, compuesta de secuencias humanas, no humanas y todo lo que existía entre ambas. El código genético descubierto era más que un patrón remoto. La secuencia era la misma, pero en el contexto del hallazgo resultaba completamente diferente. El alcance era enorme. Los genetistas realizaron comparaciones masivas con el ADN humano actual, observando que la composición genética de aquella sociedad antigua había evolucionado de formas que, de darse hoy, implicarían miles de años de adaptación evolutiva. La precisión matemática de la secuencia demostraba un nivel de ingeniería genética nunca antes visto. Los arqueólogos pronto comprendieron que el descubrimiento contradecía todo el registro conocido sobre la evolución humana en América, el desarrollo de sus civilizaciones y la tecnología utilizada. El hallazgo desató intensos debates en la comunidad científica internacional. Algunas hipótesis proponían que los hallazgos apuntaban a la existencia de una civilización avanzada desconocida, anterior a cualquier otra en el continente. Otros defendían que algún proceso o evento desconocido había conservado el material genético, aunque la precisión matemática de la secuencia y el nivel de ingeniería de la sala hacían que estas posibilidades fueran, digamos, remotas. El descubrimiento histórico colocó a los investigadores al borde del futuro, abriendo un portal hacia el estudio de la humanidad y de posibles civilizaciones avanzadas anteriores al tiempo registrado. Cuanto más aprendían sobre el sitio y sus habitantes, más se veían obligados a cuestionar nuestras ideas sobre la historia humana y el desarrollo de las civilizaciones en América. Pero cuando pensaron que habían llegado al límite del pasado, surgió una revelación aún más extraña, una que desafiaba la ciencia misma. ¿Podría esto cambiar todo lo que sabemos sobre nuestros orígenes? Pronto, el descubrimiento se volvió inquietante. En lugar de simples rastros de ADN antiguo, los investigadores encontraron algo asombroso: material genético activo. Otra universidad tuvo que confirmar las propiedades extraordinarias de estas extrañas hebras de ADN, caracterizadas bajo el nombre de secuencia X 473, que poseían sutiles propiedades bioatómicas. Bajo luz ultravioleta, las muestras emitían longitudes de onda comparables a las de animales bioluminiscentes de aguas profundas. Este fenómeno planteó dos preguntas cruciales.
¿Cuál era la conexión entre los restos humanos hallados en la cueva y la capacidad luminiscente de estos organismos marinos? Se realizaron búsquedas exhaustivas en todas las bases de datos genéticas del mundo, pero no hubo coincidencia alguna, ni con especies existentes ni extintas. Las pruebas apuntaban claramente a un fenómeno de hibridación, pero el diseño parecía evidente. El avance decisivo llegó cuando los investigadores tomaron fotografías ampliadas de los jeroglíficos en la puerta de la cámara. El diseño de los espirales y las formaciones estelares fue enviado al laboratorio de genética. Allí, los investigadores quedaron impactados al observar que el diseño diminuto de los pares de bases coincidía perfectamente con los jeroglíficos inscritos en la piedra. Era evidente que había diseño en todo esto, y aún había más por descubrir. Las consecuencias eran asombrosas. Los constructores de aquella sala, hace 12.000 años, comprendían los fundamentos de la ingeniería genética. Ya habían logrado incorporar su iconografía religiosa en la biología de las razas. Un prominente genetista había propuesto una teoría tan vanguardista que fue clasificada en el momento en que se formuló, desafiando todas las formas convencionales de clasificación en el campo de la genética. Su intención era, en cambio, un medio complejo de almacenamiento de datos. El ADN era, más bien, un disco duro biológico, con secciones del material genético existente que hasta entonces habían sido reconocidas como no biológicas, pero que en realidad contenían información. Cuando se convirtieron para su interpretación en binario, estas áreas del ADN revelaron constantes numéricas recurrentes que coincidían, con absoluta precisión, con la proporción astronómica entre las órbitas de Venus y la Tierra, y la proporción de la Tierra con el Sol. Esto permitió un paradigma completamente diferente. La sala no era un registro, sino una sala de archivo, y sus habitantes, en lugar de ser humanos, eran simplemente recipientes, portadores de los secretos del universo, alojados dentro de su ADN. Estudios posteriores del sistema esquelético revelaron aún más irregularidades. La proporción isotópica del calcio mostró que estas personas habían vivido en un área con niveles de oxígeno sustancialmente mayores, algo que no había ocurrido en esa región en más de 10.000 años. Sin embargo, muchas preguntas seguían sin respuesta respecto a la identidad de estos seres misteriosos. ¿Eran alguna rama desconocida de la familia humana? ¿Alguna línea perdida anterior a los mayas? La respuesta real era aún más extraña. La secuencia X473, esta irregularidad genética, estaba representada por más de 3 personas que vivieron hace 12.000 años. En el estudio final e increíble, los investigadores genéticos realizaron una última comparación con las poblaciones actuales y descubrieron la coincidencia inconfundible. Esta secuencia no había dejado de existir, sino que permanecía latente en ciertas poblaciones humanas actuales. El descubrimiento marcó el inicio de un intenso debate dentro de la comunidad científica. Los investigadores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta civilización remota poseyera conocimientos que superaban con creces la observación astronómica básica. La precisión de su ingeniería genética podía demostrar fácilmente un nivel avanzado de habilidades en física cuántica, sin mencionar ciertas biotecnologías. Más pistas surgieron del diseño de la sala, con cuerpos astronómicos alineados con precisión y figuras geométricas que reflejaban las del ADN. Creo que aquí surgen preguntas bastante profundas acerca de la evolución humana y la posibilidad de que civilizaciones antiguas poseyeran el mismo nivel de tecnología que nosotros hoy. Con el trabajo de los genetistas para descubrir las cualidades de la secuencia X473, comenzó a reconocerse que ligeras variaciones de esta secuencia aparecían en culturas aisladas de todo el mundo. Esto mostraba el efecto global de la secuencia X473, que desafiaba las ideas convencionales sobre la migración humana y el desarrollo de la cultura. Arqueólogos de todo el mundo
comenzaron a cuestionar las interpretaciones de hallazgos arqueológicos de culturas humanas anteriores, con la creencia de que debía existir algún tipo de evidencia de conocimiento relacionado con la cooperación humana o con la ciencia misma de la genética. Esto marcó una nueva frontera de investigación sobre la condición humana y abrió posibilidades para el desarrollo de estructuras de conocimiento nunca exploradas, capaces de ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana. Estos avances podrían asegurar futuros descubrimientos en medicina y biotecnología. A medida que las implicaciones crecían, se comprendió que esta civilización perdida podría contener la clave de muchos de los problemas más polémicos de nuestra época. La importancia de tales hallazgos obviamente estimuló el interés académico, ya que los estudiosos sentían que comprender esta antigua cultura podría revolucionar la metodología moderna en investigación médica y desarrollo tecnológico. Sus sofisticados métodos de ingeniería genética prometían curar enfermedades consideradas incurables. Su conocimiento de la física cuántica era extenso, y lo habían aplicado tanto a nivel biológico como arquitectónico. Esto, una vez más, los llevó a aplicaciones inéditas en producción energética y desarrollo de nuevos materiales. La facilidad con la que combinaban la física teórica con la ingeniería práctica reflejaba una comprensión interdisciplinaria sin precedentes, sugiriendo que su forma de hacer ciencia debía ser muy diferente de la nuestra. El descubrimiento de este mundo perdido fue importante, no solo como hallazgo arqueológico, sino como una recuperación del conocimiento para la humanidad. Esto reveló una dimensión completamente nueva, en la cual la humanidad podía tomar un rumbo distinto hacia su futuro. Si bien esta revelación contenía un conocimiento extraordinario, también presentaba implicaciones inquietantes. Las consideraciones éticas exigían un análisis minucioso, mientras la sociedad moderna luchaba por equilibrar los posibles beneficios con las responsabilidades morales asociadas a una tecnología tan avanzada. ¿Qué pudo haber impulsado a una civilización tan avanzada, tan equipada con ingeniería genética desarrollada, hacia una transición que la dejó en ruinas? ¿Cómo podríamos entender, explicar o incluso justificar tal cambio, si es que existe una explicación adecuada? ¿Por qué solo los restos de una sociedad tan avanzada sobrevivieron en forma de ruinas y artefactos? ¿La degradación ocurrió de manera gradual o catastrófica? ¿Fue algo relacionado con el entorno o pudo tratarse de un efecto degradante, autoinducido por su propio avance tecnológico? Preguntas como estas siguen intrigando a los investigadores, desafiando nuestras suposiciones sobre lo que constituye un progreso sostenible. Los científicos descubrieron que las respuestas yacían dentro de los genes humanos vivos, en lo que podría llamarse el plano de la humanidad. Esta base genética da forma al futuro humano, representando nuestra naturaleza creada, sintetizada y explicada biológicamente. Al estudiarnos a nosotros mismos, los científicos están, en efecto, declarando el plano del futuro de la humanidad, derivado directamente de nuestro código genético. Las investigaciones actuales sugieren que nuestros antepasados poseían un entendimiento profundo de la relación intrincada entre genética y conciencia, un conocimiento que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la evolución y el destino humanos. Pero, ¿y si los secretos ocultos en nuestros genes no fueran solo biológicos, sino ancestrales? ¿Podrían linajes vivos seguir guardando conocimientos prohibidos hoy? Guardianes de la sangre antigua. La base de datos mostró una coincidencia de baja frecuencia y reveló muestras recolectadas muchas décadas atrás por razones ajenas a esta investigación. Estas muestras provenían de una comunidad montañosa, aislada en la península de Yucatán, y creaban un sorprendente vínculo entre la historia antigua y los tiempos modernos. Se enviaron equipos de investigación inmediatamente a estas aldeas remotas
donde la gente vivía en lugares difíciles, lejos de los grandes centros urbanos. Estas comunidades conservaban muchas de sus costumbres antiguas y tradiciones orales transmitidas durante generaciones. Pruebas de ADN avanzadas ofrecieron evidencia clara, rastros débiles y degradados de la secuencia X473 persistían en un pequeño porcentaje de individuos. Las implicaciones fueron asombrosas. Desde la perspectiva médica, la secuencia parecía afectar el comportamiento celular de maneras sutiles pero significativas. Experimentos de laboratorio mostraron que las células que contenían GAIA473 demostraban una reparación tisular más rápida y una actividad neural relacionada con la memoria inusualmente alta. Estas comunidades habían demostrado inmunidad inexplicablemente elevada a ciertas infecciones durante generaciones, pero aún más sorprendente fue la conexión cultural. Los antropólogos, al entrevistar a los ancianos de las aldeas, registraron frases extrañas. Los mayores hablaban de ser portadores de linajes antiguos. Sus tradiciones orales, transmitidas durante incontables generaciones, advertían contra el matrimonio con forasteros, no por prejuicio, sino para evitar una pérdida de equilibrio, según decían. Habían mantenido sin saberlo una singularidad genética. Habían estado protegiendo la secuencia. Cuando los investigadores mostraron imágenes mejoradas de los glifos en espiral de la cámara de 12.000 años a los ancianos, algunos los reconocieron de inmediato. Los llamaban el aliento del cielo. Esto no era solo folclore, era una memoria genética transmitida desde antes de los tiempos mayas. Y sin embargo, otro misterio envolvía el origen del ADN. Los investigadores examinaron conjuntos de datos más amplios y encontraron microfragmentos en todas partes. Cantidades minúsculas en isleños del Pacífico Sur, pueblos andinos del norte e incluso algunos grupos árticos. La secuencia no tenía un ancestro común. Era imposible rastrear su origen usando modelos genéticos modernos. No parecía haber evolucionado. Parecía ser una inserción de código, un fragmento de información introducido de tanto en poblaciones humanas alrededor del mundo, a lo largo de miles de millas y milenios. La verdad se hacía más clara por momentos. El ADN, los individuos antiguos y los descendientes vivos formaban juntos un enorme sistema. Pero ¿cuál era la otra mitad? El ADN era el software. ¿Cuál era el hardware? La respuesta estaba a pocos kilómetros de distancia y, sorprendentemente, aún seguía activa. La revelación unió una colaboración sin precedentes entre disciplinas. Genetistas, antropólogos y arqueólogos se unieron a científicos informáticos para tratar de comprender el significado de este misterio. El centro de investigación estaba lleno de actividad febril mientras los científicos compartían sus diversas áreas de experiencia. Según la doctora María Rodríguez, una genetista destacada, su presencia en poblaciones tan distantes geográficamente desafiaba los patrones evolutivos convencionales. No estamos ante una simple deriva genética, explicó. Esto es algo mucho más complejo, algo que desafía nuestra comprensión fundamental de la historia genética humana. La singularidad de la secuencia complicaba aún más los hallazgos del equipo. No seguía los patrones normales de herencia genética y parecía correlacionarse con ciertos conocimientos culturales en múltiples civilizaciones. Por ejemplo, en los grupos andinos estaba relacionada con un conocimiento agrícola sofisticado, transmitido durante generaciones. En las culturas árticas, con habilidades avanzadas de navegación antes de la invención de tecnologías modernas. Y en los isleños del Pacífico Sur, con una comprensión sorprendente de las corrientes oceánicas y el comportamiento de la vida marina, inexplicable mediante aprendizaje convencional. Mientras los investigadores profundizaban en el misterio, comenzaron a surgir patrones sutiles en la actividad cerebral de la comunidad afectada. Los patrones de actividad cerebral
revelaban un nivel inusual de conexión entre las personas, como si estos individuos afectados se hubieran convertido en parte de una red más amplia. El Dr. John Taylor, un neurocientífico del equipo, observó: los patrones de ondas cerebrales que estamos viendo no se parecen a nada documentado anteriormente. Es como si estas personas estuvieran accediendo a información que no está almacenada en sus memorias personales, sino en una especie de reservorio colectivo. Las implicaciones culturales eran igual de profundas. Los relatos de los ancianos del pueblo, antes considerados poco más que mitos, asumían ahora una nueva importancia. Su tabú contra el matrimonio con forasteros no era un prejuicio, sino una forma de preservar la integridad genética. Sin saberlo, estaban protegiendo no solo su cultura, sino también una herencia biológica que se remontaba a milenios atrás. Los glifos en espiral, conocidos por ellos como el aliento del cielo, aparecían en civilizaciones antiguas de todo el mundo, siempre asociados a altos conocimientos y tecnologías enigmáticas. El hallazgo planteaba preguntas esenciales sobre la historia de la humanidad y los inicios de la civilización. Si esta secuencia era, en efecto, una inserción intencional, ¿quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué tomarse la molestia de crear esta red genética global? Los científicos habían llegado a un punto de intersección entre la ciencia y el misterio, donde la observación contradecía el razonamiento establecido sobre la evolución humana. Durante la continuación de la investigación, no podían evitar preguntarse: ¿estaban examinando evidencias de una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que jamás se consideró? ¿O quizás algo aún más extraordinario? La respuesta llegó con una mezcla de emoción y temor. A varios kilómetros bajo tierra, cerca del laboratorio, se encontraba una estructura antigua e inexplicada. No era una ruina, sino una construcción funcional, vibrando suavemente con una energía que parecía resonar en la misma frecuencia que los glifos en espiral. El equipo se llenó de entusiasmo, que pronto se transformó en asombro, al comprender que estaban presenciando una tecnología operativa desde hacía eones, esperando pacientemente a que la humanidad desarrollara la capacidad de entender su propósito. La secuencia de ADN era, en efecto, mucho más que un código genético. Era una llave, un interruptor dentro de un circuito global. Cuando todos observaron con asombro, el sistema comenzó a activarse y, por primera vez, estuvo al alcance del propósito humano. Pero cuando pensaban que el misterio había llegado a su fin, la propia Tierra comenzó a responder a su descubrimiento. ¿Cómo? Mientras los genetistas buscaban pistas en muestras de sangre, los equipos de detección remota hicieron un descubrimiento sorprendente. Habían encontrado una segunda anomalía, más de 10 veces mayor que la primera. Bajo el dosel de la jungla, enterrada bajo capas de ceniza antigua y depósitos de piedra caliza, se hallaba una formación anular perfectamente simétrica. Medía unos 90 metros de diámetro, un tamaño colosal. No era un sumidero ordinario, era algo muy distinto, casi una construcción diseñada. Las muestras del núcleo revelaron materiales que no deberían existir en la naturaleza. El anillo estaba formado por aleaciones metálicas avanzadas, incluyendo titanio, vanadio e iridio, metales que requieren temperaturas extremadamente altas para ser procesados. El vidrio volcánico circundante contenía partículas metálicas incrustadas, evidencia de exposición a más de 3000 grados Celsius. Esperamos que hayas disfrutado nuestro video de hoy. Si fue así, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de cada nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.